Yo conozco a mucha gente que pesa 120 kilos con un 8% de grasa corporal y usaron el gimnasio para tapar complejos y los complejos siguen ahí. A nada que tocas un poquito es todo humo. O sea que primero esto, y te lo dice un vigoréxico de mierda como yo, primero esto. Hey boys, so in today's video I bring you Adrian. Adrian is a friend of mine. We met in 2012, right after this video that I made of the This Transformation Progress. He added me on Facebook and we met there. And almost 10 years later, we are again in contact. And I think you are gonna enjoy this conversation. This is just the conversation is like almost 5 hours long, so that's a lot. He's a very eloquent guy, and I love how he thinks all the Ziz thing. We touch some very interesting topics about this, so if you wanna see more, just let me know in the comments and enjoy, boys. Also, the video is in Spanish. We are speaking in Spanish because we are more used to speaking Spanish, but you will have English subtitles, so that's not an excuse. En tu experiencia propia. Es decir, tú viste a Cid, no la repercusión que él tuvo a nivel global, ¿no? Sino qué fue que tú le viste, ¿no? Por primera vez y dijiste, Dios, quiero ver más de él. Es que yo creo que influyó que era el pionero. Es que estamos hablando de un internet de 2010, te recuerdo. Y no había nada parecido. No había ningún chaval que se grabase y subiese fitness a ese nivel. Sí, había culturismo de 4 tíos embadurnados de aceite y poco más, pero no te transmitían nada. Fue el primer chaval que supo transmitir las ganas de vivir a través del fitness, con otros ámbitos de tener un cuerpo espectacular, partiendo de la base de un cuerpo genéticamente malísimo, porque era delgadísimo y no tenía ningún tipo de estructura muscular, ni ósea, ni nada parecido. Tú le ves con 17 años y es que no tiene músculo ni nada parecido, o sea, era delgadísimo. Lo que más me impactó fue ver por primera vez a un chaval que era de mi generación, que transmitía ese ímpetu y esas ganas de vivir y esa chulería de buena forma a la hora de socializar con ese canal que es el fitness, el entrenar el cuerpo, el echarle ganas, esas energías. Eso es lo que más me transmitió. Y eso se ve muy poco hasta día de hoy, porque vi un comentario hace poco que me gustó muchísimo y es que es verdad. Ahora con lo que en 2010 no había Instagram, no YouTube era la prehistoria en YouTube, no había YouTubers fitness ni nada parecido y ahora se mueve muchísimo. Y con la cantidad de movimiento que se mueve en Instagram, en YouTube, o sea, la cantidad de chavales que hay entrenando en el gimnasio de cara al público, de cara a las redes sociales, y ninguno ha transmitido ni transmite lo que transmitió Cid. Incluso notas que él hizo una pequeña base con la que todos se fijaron y crecieron en sus vertientes. Fue el primero. Yo creo que, entre otras cosas que destaco, es que fue el primero. Sí, eso 2010. 2010, YouTube tenía 2 días. 4 gatos utilizaban Facebook. O sea, Facebook es del 2005, hablamos del 2009, 2010. O sea, fue el primero. El primero donde a un chaval de 16, 17, 20, 23 años le transmitía ese estilo de vida, esas ganas de vivir, esa psicología ganadora. Yo creo que fue eso. Es que fueron muchas cosas. Pero... Sí, fueron muchas cosas. Pero sí, efectivamente, yo creo que por una parte, ¿no? El hecho de ser el primero en algo es muy importante. Pero aún así, tío, para ser el primero fue muy, muy bueno. Porque puedes tener a un primero, pero lo de Cid era otro nivel. Exacto. ¿Quién te dice a ti que no hubieron antes o durante? Porque antes la gente entrenaba, ¿no? Claro. En el 2009, 2010 y más en Australia y demás. Pero claro, él tenía algo que no tenían los demás. O
O sea, uno no sale, uno no es esa imagen pública ni se crea ese personaje público tan poderoso de la nada, de porque sí, en plan Euromillones. No, 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 no. Tenía unos atributos que yo resumiría en una mezcla de no tener miedo a absolutamente nada y unas ganas de vivir impresionantes. Y unas ganas de reconvertirse. Y todo eso como que se retroalimentó. Yo creo que él venía de una psicología, de una personalidad muy, muy empequeñecida, llena de complejos, muy poco social, y eso cambiar, al cambiar de uno a otro, explosionó y le sacó hasta la más última gota. Tío, No sé. y si te digo que Cid... Vale, ahora mismo sitúate en el Cid del instituto, ¿no? De estas fotos en las que está así como súper cohibido detrás de la gente, muy delgadito. 17, 16, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, terminó con 17, ¿no? El instituto. Vale, si te digo que ya al cumplir 18 en 2007, es decir, aún siendo muy delgado, acaba de terminar el instituto. Bueno, él es una persona que tardó en desarrollarse. En los últimos años creció mucho, le empezaron a cambiar le cambió la facción, la mandíbula, la cara en general, los rasgos se le masculinizaron y ensanchó también, ¿no? Pues yo, porque como he tenido la oportunidad de ver archivos de su ordenador, bueno, he hecho todos los vídeos, he entrado en foros donde él posteaba, desde que dejó el instituto, que estamos hablando de septiembre de 2006, ¿vale? El mes 9 del 2006, en marzo del año siguiente ya tenía la energía y esa chulería y esa autoestima aquí. En 6 meses, sin estar petado, o sea, ahí no era nadie, pero tú veías el foro, lo que decía la gente de él. La gente decía que había como un clan, un clan no, un club de fans de él, de Cid, como le llamaban antes, era Az, bueno, de Aziz, ¿no? Y ya él empezó... Eso que luego salió a lo grande cuando ya era el Cid, eso ya lo tenían más en pequeñito, en el ambiente de rave, en ese grupo de jóvenes, ¿no? Era como el chaval de los bíceps que hacía reír a todo el mundo. Y estamos hablando de un intervalo de 6 meses. Entonces, ¿qué puede haber pasado además, ahí? Sí, a ver, tienes mucha razón. Y además hay fotos de él en las raves con la cinta esta rosa y demás y sin camiseta. O sea, Eso es de no tenía febrero. complejo. Febrero antes de los 18. Eso es efectivamente, febrero de 2007 es eso. Exacto. Entonces, me estás confirmando lo que estoy diciendo. Sí que es verdad que o sea, un cuerpo estético, un cuerpo como tenía él a los 21, 22 años, eso ayuda muchísimo mentalmente. O sea, eso, joder, te da una autoestima, un chute de ego, te da seguridad en ti mismo, ¿vale? Sí. Pero sí que es verdad que si no lo tienes de base, eso es muy frágil. Y yo creo que Cid lo que tenía era unas ganas de vivir y un ímpetu de base. Luego el cuerpo totalmente fue un añadido, pero de base yo creo que tenía ese ímpetu, esas ganas de vivir, ese vamos a por todas, y lo supo conducir muy bien a través del fitness, a través de la estética y demás. Pero sí que es verdad que tenía esa base que le daba sobre todo, que le daba todo igual. Sí. Le daba todo igual. Bueno, no sé si viste, Adrián, no sé si viste en el último vídeo que hice, ¿no? Para el hermano, me puse en contacto con una vieja amiga de él, de cuando tenían 18 años. No sé si sitúas esa parte del vídeo, ¿no? En la que habla de él, ¿no? Que era como una persona única, que era muy enérgico y que todo el mundo quiere ser su amigo. Claro, estamos hablando de que en esa época, hacía unos meses atrás, estaba con las cintas de pelo. Era muy delgadito, pero el tío era él, era esa personalidad, era esa inteligencia, era esas ganas de vivir, esa pasión por la vida, ¿no? Era todo. Luego le juntas todo lo que es la estética que tenía él, su apariencia física, su inteligencia, porque él sabía que su físico, que su apariencia evocaba unas
unas emociones en los demás y él jugaba con eso a su favor, ¿no? Pues, hay unos estereotipos de la gente así y él lo utilizaba además para sus vídeos y no solo para sus vídeos, sino para su propio entretenimiento. Porque él todo lo hacía para su propio entretenimiento. Eso es. Yo creo que se formó una especie de estilo de vida. Yo vi un mensaje de Cid que decía así como que en el ¿cómo se llamaba este? Que él tiene un montón de que la gente le hace una pregunta y él responde. Formspring. Formspring. Hay una persona que le pregunta que cómo es su día a día, que cómo es que describiese un día entero suyo. Seguro que lo has visto. Y pone, pues, preparar las comidas, hablar de los próximos festivales, hablar de chicas, entrenar, luego hablar de la epicidad del entreno, tal. Yo creo que formó un estilo de vida para él, porque realmente lo disfrutaba, y al transmitirlo por internet, se formó la que se formó. Y mucha gente dijo, hostia, es que este tío se lo pasa de puta madre. Hostia, es que este tío está todo el rato bailando, consigue tías, se quita la camiseta y tiene a 3 tías detrás, tiene un montón de amigos, tiene vida social, está siempre de fiesta, lo tenía todo. Y yo creo que habría que hacer un ejercicio también, esto ya es a nivel social. O sea, no hay que olvidar de que a nivel social el tema de la inseguridad, la depresión, la ansiedad y todos estos factores en los chavales entre los 15 y 30 años es muy grande, Sí. es un porcentaje muy grande. Y yo creo que mucha gente, muchos chavales se vieron reflejados. O incluso señaló a Cid y dijo, hostia, ¿y por qué si él sí, yo no? Y luego ves esa conversión y luego esas ganas de vivir y esa transformación, esa evolución, lo que le veo totalmente positivo a Cid, a puertas de la sociedad, es que le dio no ir al gimnasio como tal. Eso está muy bien, que una persona vaya al gimnasio, perfecto. Pero es que yo quiero ir más allá. Dio esas ganas de tener una ilusión, de tener unas metas, de salir del pozo, de ponerse como ejemplo y decir, si yo salí, tú también puedes. Si yo era así y acabé así, a lo grande y pasándomelo bien, hablando con chicas, siendo el tío más social que te puedas encontrar en tu vida, permitiéndome el lujo de quitarme una camiseta y bailar delante de todo el mundo sin ningún tipo de vergüenza. Y yo hace 3 años era un friki en mi habitación que era top 50, ¿no? Del World of Warcraft, que era de los mejores del World of Warcraft. Tú también puedes. Y dio esa motivación. No quiero que quede el mensaje, no me gusta cuando se da el mensaje, no, es que motivó a mucha gente, a muchos chavales a ir al gimnasio. Sí, pero hay más de fondo. Sí, desde luego. Les dijo a los chavales, a esos chavales que tenían complejos, que estaban retraídos, que estaban totalmente acomplejados por vivir, les dijo, vamos, tú puedes, yo pude, tú puedes. Mira, se puso como ejemplo, puso su vida como ejemplo. Y eso es lo que más valoro de Cid y de todo lo que engloba Cid. Y hace mucha falta eso hoy en día. Efectivamente, tú lo has dicho. Él fue como el ejemplo de que es posible, ¿no? Lo que, si tú puedes, si yo puedo, tú también puedes. Y yo creo que la mayoría de la gente... Luego, bueno, habría gente, ¿no? Que igual simplemente le veía por entretenimiento, una persona que a lo mejor ya tiene buena autoestima o que ya tiene control sobre su vida y que simplemente lo podía ver porque sí, porque eran vídeos graciosos, troleando, haciendo el tonto, ¿no? Pero luego sí que yo creo que a un nivel mucho mayor y más profundo habría personas, como puede ser mi caso o el tuyo, que cuando éramos adolescentes o X la edad que tengas, te puede enseñar algo que tú aún no has aprendido por la razón que sea. Y es que, tío, tú puedes ser la persona que quieres, tú eres el que lleva el timón en tu vida. Y es un poco por ahí por donde van un poco los tiros de Cid. Es un poco la esencia, ¿no? Son muchas cosas, la verdad. Si te quedas con solo lo superficial, imagínate la típica persona que no va a internet ni siquiera, ve a un tío haciendo el gilipollas y dice, este tío es un normal. Pero hay mucho más por detrás. Lo que has dicho es muy importante
porque una persona que nunca haya conocido la historia de Cid o lo que hay detrás de Cid, ¿no? Pues se queda con lo superficial y demás, ¿no? Pero es que tiene un calado muy, 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 muy psicológico, muy filosófico de la vida. Hay mucha gente que, y esto me molesta, a ver, no me molesta, pero es como juzgar un libro por su portada. Y no es justo, no es justo. A lo mejor hay gente que dice, va, con ese pelo tal, y ya está, y se queda con la portada. Pero es que detrás hay un mensaje muy, muy, muy bestia que le dio tiempo a dar en muy pocos años, porque recordemos que murió con 22 años, y con ese espacio de tiempo le dio tiempo a ser, pues eso, ese ejemplo de vida, de superación personal, de vamos a por todas, de, como bien dices tú, coge el timón de tu vida y ya está, y fuera. O sea, al final estamos de paso. Él decía, ¿cómo decía? Había una frase que es muy famosa, que al final todos vamos a morir tarde o temprano. La que decía que Y todo el mundo va a que morir, sí, está grande. sí, eso es, eso es. Ese párrafo yo creo que resume de la mejor manera la filosofía de todo lo que engloba a Cid y todo lo que engloba. Esa filosofía de si que de verdad te merece la pena vivir de una forma pesimista, vivir de una forma retraída, si estamos aquí de paso y tarde o temprano el tiempo te va a olvidar. Pues ya está, eso. Y se puso como ejemplo en bandeja de decir, mira, yo hice esto, yo estaba así y pasé así en pocos años con mis manos. Ese es el mejor valor que digo. Luego puedes valorar y puedes debatir el tema de los esteroides, puedes debatir si estaba bronceado o no bronceado, si parecía tal o tal, pero, eso me parece muy pobre. Sí, sí, no Y es la yo base, no no es voy la a juzgar. esencia. Eso O es, sea, eso es. Es como si ahora, yo qué sé, son miniedades no de la sé, tío, vida. pero eso es, eso es. Y todos hemos cometido errores. Es que a mí esto de juzgar a la gente por que cometió Cid errores, por supuesto, y de eso hablaremos. Pero claro, también hay que estudiar las condiciones, o sea, ¿cómo decirlo? Es que la vida que llevaba Cid tampoco era la vida que llevaba un chaval de 21, 22 años. O sea, y es algo que me interesó mucho hablar, o sea, escuchar también de su hermano. Tenía una presión Sí, social brutal y tenía como una especie de rol a sus 20, 21 años, ¿no? 22 años, tenía el rol de el alfa, el tío, el pionero, el chico de cuerpo 10, el de los vídeos que sea... Y claro, es que es muy fácil juzgar, pero también hay que ver por qué se cometieron esos errores. Y ahí podemos ahondar mucho, muchísimo, muchísimo. Porque no es, venga, se drogó y ya está. Y vaya drogadicto y se metió de todo y fuera. No, no.